Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Mónica Zorita, Raúl Cabrera, el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este miércoles 21 de agosto, memoria litúrgica entre otros de San Pío X, Papa, les anticipamos. Francisco escribe en su cuenta de Twitter Pontifex, un inmejorable programa de vida para todos, las bienaventuranzas y Mateo 25. Cuando hay un problema diálogo, el Papa Francisco saluda a un grupo de estudiantes japoneses a quienes insta a salir a encontrar a otras personas y a otras culturas, porque, como afirmó, crecer no es aislarse, y recordó que no puede haber paz sin diálogo. El Papa Francisco con la Lumen Fidei a las periferias de la existencia fue el tema de la cuarta jornada del Meeting por la Amistad entre los Pueblos que se celebra en la ciudad italiana de Rimini. Proseguiremos escuchando a uno de sus ponentes, el párroco José María Di Paola de la Villa 21 de Buenos Aires en Argentina. Ecos de la JMJ de Río de Janeiro 2013. A un mes ya de la cita del Papa con los jóvenes del mundo, recordaremos lo que nos dijeron algunos de sus participantes. Radio Vaticana, la radio del Papa. Este miércoles por la mañana, el Papa Francisco recibió a un grupo de estudiantes y profesores del colegio japonés Seibu Gauken Bunri Junior High School de Tokio, 200 estudiantes de 15 años y 15 profesores. En este breve encuentro informal en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, el Santo Padre invitó a los jóvenes a salir a encontrar a otras personas, otras culturas, crecer, no aislarse, dialogar. No puede haber paz sin diálogo, reiterò il Papa. Vi saluto e per me è un piacere questa visita. Io spero che questo viaggio per voi sia molto fruttuoso, perché sempre conoscere altre persone, altre culture, ci fa tanto bene, ci fa crescere. Buenos días, es un gusto para mí esta visita. Espero que para ustedes este viaje sea muy fructífero porque conocer a otras personas, a otras culturas, nos hace siempre mucho bien, nos hace crecer. ¿Y esto por qué? Porque si estamos aislados en nosotros mismos, tenemos solo aquello que tenemos, no podemos crecer culturalmente. En cambio, si vamos a encontrar a otras personas, a otras culturas, otras formas de pensar, otras religiones, salimos de nosotros mismos y comenzamos aquella aventura tan bella que se llama diálogo. El diálogo es muy importante para la propia madurez porque en el confrontarse con la otra persona, con las otras culturas, también en el diálogo sano con las otras religiones, uno crece, madura. Cierto, existe un riesgo, que si en el diálogo uno se cierra y se molesta, puede pelear, y el peligro es el de pelear. Y aquello no está bien, porque nosotros dialogamos para encontrarnos, no para pelear. ¿Y cuál es la actitud más profunda que debemos tener para dialogar y no pelear? La mansedumbre, la capacidad de encontrar a las personas, de encontrar las culturas con paz, la capacidad de hacer preguntas inteligentes. ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué esta cultura es así? Escuchar a los otros y luego hablar. Primero escuchar, luego hablar. Esto es mansedumbre. Y si tú no piensas como yo, pero, ¿sabes?
yo pienso diferente, tú a mí no me convences, pero igual somos amigos. He escuchado cómo piensas y tú has escuchado cómo pienso. Y saben una cosa importante, este diálogo es aquel que hace la paz. No puede haber paz sin diálogo. Todas las guerras, todas las luchas, todos los problemas que no se resuelven, que se encuentran, existen por falta de diálogo. Cuando hay un problema, diálogo. Aquello hace la paz. Y esto es lo que deseo a ustedes en este viaje de diálogo, que sepan dialogar. Ah, cómo piensa esta cultura, qué bello es esto me gusta, pero dialogando. Y así se crece. Les deseo esto y un buen viaje en Roma. Les deseo lo mejor a ustedes, a su escuela, a sus familias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Per la vostra scuola, per le vostre famiglie. Grazie. Radio Vaticana es información y actualidad. Del 18 al 24 de este mes de agosto se celebra, recordamos, en la ciudad italiana de Rimini, la 34ª edición del Meeting para la Amistad entre los Pueblos, organizado por Comunión y Liberación. El tema de este año es Emergencia Hombre. Papa Francisco, con la Lumen Fidei a las periferias de la existencia, es el tema de la cuarta jornada. Participan este miércoles Stefano Alberto, docente de Teología en la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán, Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, así como José María Pepe Di Paula, párroco de Villa 21 en Buenos Aires. En cuanto a la elección de privilegiar una iglesia sencilla en la propuesta de valores espirituales y sociales, el padre Pepe nos dijo: para nosotros lo más importante es darle una dimensión social a la vida espiritual, que no esté divorciado, por un lado lo espiritual y por otro lado lo social. Entonces, para nosotros es lo mismo celebrar la misa o bautizar y después acompañar y seguirlo en un comedor o en un aprendizaje de oficios o recuperando a algún joven de la droga. No hay una diferencia en la vida entre una cosa y la otra. Entonces, lo fundamental está en que lo espiritual se transforme en la vida cotidiana, en lo social. Ahí podríamos decir, sí, que la vida en la relación con los demás, con la sociedad, está implicada en la política, pero no en un sentido de partido, sino más bien de un impacto social del trabajo religioso. De hecho, las villas han demostrado que la espiritualidad es el motor de transformación de un lugar, ¿no? Lejos aquellos que decían que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Nosotros hemos constatado que la religión es el motor del pueblo para realizar las obras, ¿no?, en la vida social y política. Acompañar la vida para que crezca. El 10 de marzo de 2012, el cardenal Bergoglio decía a los catequistas del Arzobispado de Buenos Aires: acompañar la vida para que crezca, contener la vida para protegerla, recibir la vida como lo hizo Jesús. Uno no puede tomar una actitud selectiva frente a la vida que se nos acerca, como la tenían los publicanos y pecadores que murmuraban contra Jesús, los criticones. Porque come con los pecadores, recibe a los pecadores. Jesús recibía la vida como venía, no con envase de lujo. La vida es esta y yo la recibo, decía Jesús. Como en el fútbol, los penales tenés que atajarlos donde te los tiran, no podés elegir dónde te los van a patear. La vida viene así y la tenés que recibir así aunque no te guste. Pregunto, ¿entre ustedes catequistas hay fiesta, hay encuentro? ¿O está el gesto adusto del dedito con un no adelante? ¿Hay eso o hay fiesta? ¿Hay encuentro? ¿Saben lo que es fiesta o son una momia? Catequistas momias, una momia anclada solamente en formulación de verdades, preceptos, sin ternura, sin capacidad de encuentro. Yo quisiera que entre ustedes no haya lugar para momias apostólicas. Por favor, no. Vayan a un museo que van a lucir mejor. Sino que haya corazones que se conmueven con la vida desde donde se la pateen, que saben abrazar la vida y decirle a esa vida quién es Jesús. Y para que no se equivoquen y momifiquen sus entrañas,
de la mano de María, la Madre de la Ternura, acompañemos la vida. Para tu radio, Reflexiones en Frontera Jesuita, Guillermo Ortiz. Ecos de la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy, 21 de agosto, se cumple un mes del último Ángelus que rezó el Papa Francisco antes de emprender su viaje a Río de Janeiro. En la Plaza de San Pedro, horas antes de subirse al avión, el Santo Padre invitó a los fieles presentes en Roma a rezar a la Virgen María por su viaje. Escuchemos las palabras del obispo de Roma aquel domingo 21 de julio. Vi chiedo di accompagnarmi spiritualmente con la preghiera nel viaggio che compirò a partire domani. Come sapete, mi recherò a Rio de Janeiro, en Brasile. El Papa les pidió que lo acompañen espiritualmente con la oración en el viaje que comienza mañana. Como saben, dijo, iré a Río de Janeiro, Brasil, para la 28ª Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre recordó que habrá muchos jóvenes allí de todas partes del mundo, añadiendo que esta puede llamarse la Semana de la Juventud. Los protagonistas, dijo, en esta semana serán los jóvenes, y añadió que todos los que van a Río quieren sentir la voz de Jesús, escuchar a Jesús y hacerles estas preguntas. Signore, che cosa devo fare della mia vita? Qual è la strada per me? Señor, ¿qué cosa debo dar de mi vida? ¿Cuál es el camino para mí? Confiemos en la intercesión de la Beata Virgen María, muy amada y venerada en Brasil, estas preguntas, aquellas que harán muchos jóvenes allí y que hacen ustedes hoy aquí en la plaza, dijo el Papa, y que la Virgen nos ayude en esta nueva etapa de la peregrinación. Ci aiuti in questa nuova etapa del peregrinaggio. Y también hace un mes, la ciudad carioca ya estaba repleta de jóvenes. Allí nuestra enviada especial, María Fernanda Bernasconi, entrevistó a jóvenes peregrinos llenos de ilusión por la JMJ. Yo creo que el Papa Francisco va a dar un mensaje de amor, de esperanza y sobre todo de aliento para todos los jóvenes, dando una nueva evangelización e invitándonos a todos a vivir unidos. ¿Qué crees que llevarás de vuelta a Argentina como joven misionera? Una renovación de mi fe. María Virginia, de Esperanza Santa Fe, Argentina. ¿Cuántos argentinos han venido? Somos un grupo de 44 jóvenes. ¿Son de una parroquia? Somos de una parroquia que es la Basílica Natividad de la Santísima Virgen. La última jornada en 2011 en Madrid nos contagió y nos dio un entusiasmo muy grande a todos. No pudimos participar, pero sí a través de los medios de comunicación. En ese momento nos propusimos esto, llegar a Río, y hoy estamos en Río con mucha emoción y intentaremos vivirla de la mejor forma posible y vivirlo como un momento único, especial y trascendente. Hemos hecho hincapié en la formación espiritual, no solamente en la preparación del viaje, sino en preparar el corazón, para que el corazón esté preparado en Río, y el documento aparecía para toda Latinoamérica, nos parece el documento central para este nuevo momento, estos nuevos tiempos. Soy Cristian, de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina, el país del Papa. Muy linda, era lo que nosotros estamos esperando y trabajando hace un montón. La verdad que a veces nos costaba un poco seguir avanzando porque no es fácil, primero juntar el dinero y tampoco espiritualmente, a veces algunos no se siente predestinado para esto, uno se siente que no lo merece, pero los que llegamos aquí es porque Dios quería que lleguemos aquí, porque la verdad que hoy nos sentimos la verdad que todos alegres. Creo que ya, como decían antes, el cansancio no se siente porque uno en realidad camina, porque tiene ganas, uno se vuelve a sentir joven, lo que había perdido antes, porque tal vez por el estudio, por el trabajo, deja de sentir esa juventud, hoy la revive, se vuelve a sentir joven, empieza a caminar como lo hacía antes, se empieza a sentar en el piso en la misa. La verdad que la juventud retorna en esta jornada mundial. No por nada el Papa ha dicho en Roma que no se dejen robar la esperanza. Exactamente, eso es lo que él nos dice, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando también nos dice que le preguntemos a Dios qué es lo que quiere de nosotros y que seamos valientes y que vayamos por ellos. Bueno, yo creo que cada uno acá se preguntó qué es lo que quería de nosotros, si quería que realmente estemos hoy aquí en la Jornada Mundial de la Juventud, y yo creo que fuimos valientes y respondimos que sí, obviamente gracias al mensaje de Francisco, que en realidad es el mensaje de Dios. El Papa está, sí está, entonces
Soy el padre Luis Bricio, de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, participando aquí con tantas sorpresas que siempre nos da Dios, ¿no? Cuando uno está abierto en su corazón y en su mente, Dios siempre nos sorprende y nos trasciende. Radio Vaticana, la voz de la Iglesia en el mundo. En Chile, agosto, se celebra el mes de la solidaridad. Este año, el lema, cuando ayudas a otro con su cruz, el corazón vuelve a sentir. Iniciativa promovida por la Conferencia Episcopal de Chile en homenaje a la vida y la obra de San Alberto Hurtado. Este mes, la Iglesia en Chile propone para todos dar un nuevo paso para ser más responsables, partiendo por uno mismo y su entorno más cercano. En vez de solo quejarnos o permanecer indiferentes, aprender a agradecer el bien recibido y empezar a actuar, empatizar, a entablar relaciones solidarias, agradecidas, que despierten la voluntad de cargar las cruces de los demás, afirma la convocatoria oficial. Entre las diferentes actividades propuestas están la Mesa Solidaria, una iniciativa para recolectar alimentos que luego son distribuidos a las familias más necesitadas. El Día del Joven Solidario, en el que miles de jóvenes recorren hospitales, cárceles, hogares de niños y ancianos, con el fin de llevar la alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Caminata de la Solidaridad, donde miles de peregrinos van a la tumba del Padre Alberto Hurtado. Y las Semanas Sociales, un espacio para reflexionar sobre la enseñanza social de la Iglesia y la figura solidaria del Padre Alberto Hurtado. Escuchemos el audio de YouTube de la Arquidiócesis de Santiago, donde hablan de la enfermedad acardia, cuando el corazón deja de sentir. ¿Eres acardio? En cada esquina, en cada calle de tu barrio, hay alguien dispuesto a donar sentimientos para que tu corazón vuelva a sentir. La acardia es una enfermedad reciente. En términos muy simples, afecta el corazón de las personas y éste deja de sentir. Se manifiesta inconscientemente. Sin notarlo, de a poco te vas convirtiendo en un acardio. Los síntomas son claros. Lo primero es la indiferencia. El resto de las personas cada vez te importan menos. Al final, en un instante, tu corazón que está vivo deja de sentir. Cada vez son más las personas que tienen esta enfermedad, pero afortunadamente hay una cura. En cada esquina, en cada escalera, en cada calle de tu barrio hay alguien dispuesto a donar sentimientos, para que tu corazón vuelva a sentir. Para Radio Vaticano, Luz Erika Limachi. En Cuba han reinaugurado y bendecido la capilla de vuelta a la iglesia en Manzanillo. La capilla de San Tarcisio, de vuelta a la iglesia tras 52 años de ocupación estatal, fue bendecida y reabierta al culto por Monseñor Álvaro Beira Luarca, obispo de la diócesis del Santísimo Salvador de Bayamo Manzanillo, al sureste de Cuba. Ubicada en el reparto Vázquez de la ciudad del Golfo de Huacanayabo, el templo fue inaugurado en la década de los años 50 por el padre Jesús Iraola con la aportación material de los fieles de la zona y comunidades cristianas vecinas. La ceremonia, que contó con la animación musical del coro Santa Cecilia, inició con el repique de la campana, seguido por la aspersión con agua bendita del altar y las paredes del templo, junto a la oración de los fieles, pidiendo al Señor su presencia constante en medio de su pueblo. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este miércoles 21 de agosto. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Pensamientos para el Camino es el libro que ha publicado el sacerdote franciscano Castro Miramontes, gallego concretamente de Santiago de Compostela y muy orgulloso de serlo. En la entrevista para Radio Vaticano explica que se ha inspirado en la peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, aunque esa misma filosofía sirve para la vida cotidiana. Pensamientos para el Camino trata precisamente de ser una especie de homenaje al Camino de Santiago y sobre todo a sus protagonistas,
que son los peregrinos y las peregrinas, que a día de hoy, siendo además una riada humana, siguen llegando hasta la ciudad del apóstol. Se trata de una serie de pensamientos que de alguna manera recuperan una serie de valores humanos fundamentales, valores que son esencialmente espirituales, que comparten los peregrinos en su caminar hacia Santiago de Compostela. Y todo ello además con la confluencia de imágenes, fotografías del propio camino, que hacen que, bueno, pues que sea una especie de síntesis, de fusión entre pensamiento esencial y al mismo tiempo también una imagen evocadora del propio camino, pero no solo del Camino de Santiago. Un poco hay un trasfondo, hay un juego. Me gusta decir que los santiagueses, soy santiagués además de nacimiento, somos un poco mentirosos porque decimos que aquí viene el Camino de Santiago y que aquí concluye, cuando en realidad el Camino de Santiago es una metáfora de la vida, es la vida misma la que es el auténtico camino. Por eso son pensamientos que sirven no solo para el Camino de Santiago, sino para ese otro camino que todos tenemos que recorrer, que es la vida misma. El Camino de Santiago forma parte de mi vida, primero por el hecho mismo de haber nacido en esta ciudad y haber vivido además durante muchos años en uno de los barrios de entrada de uno de los caminos o de las rutas a Santiago más populares, como es el Camino francés. Realicé el camino en diversas ocasiones, siendo además muy joven, en un momento en el que el camino no tenía o no gozaba todavía de esta fama tan universal y por tanto venían menos peregrinos, había menos infraestructuras de acogida de peregrinos, lo cual le daba un encanto muy especial al camino, era como muy salvaje. Bueno, pues de esas experiencias de contacto con la naturaleza, de contacto con otras personas venidas de tantos lugares del mundo, se me abrió mucho la mente, se me ensanchó mucho el corazón y por eso desde entonces el Camino de Santiago forma parte de mi vida y de hecho me gusta definirme como franciscano y peregrino. Esencialmente hay un fundamento para la experiencia del ser humano, que es la propia vida, ¿no? Porque la vida es la que nos trae todo lo demás, es algo así como la raíz que permite que se mantenga en pie el árbol de nuestra propia existencia. Por eso que fundamentalmente son pensamientos que tratan de empapar al lector, a la lectora, de algo así como una especie de optimismo vital, ¿no? De esperanza. Por eso fundamentalmente, bueno, pues ahí aparecen valores humanos, espirituales tan profundos, significativos y necesarios como pueda ser la paz, la esperanza, el amor, la amistad. Cualquiera de ellos son universales porque además cualquier persona de cualquier cultura, incluso de cualquier credo religioso, los comprende perfectamente. Y ya digo, son una serie de pensamientos que tratan de ir desgranando una serie de valores humanos fundamentales que se viven mucho y bien en el Camino de Santiago y que tienen que ser también un estímulo y algo así como un faro que guíe también en el camino de la vida. ¿En qué momento de su vida ha escrito este libro? En realidad, bueno, pues brota también de esa experiencia de contacto directo con el camino en los últimos años, fundamentalmente gracias a la acogida que realizamos en el convento de San Francisco de Santiago de Compostela, que es el hogar de espiritualidad San Francisco de Asís. Ese contacto con los peregrinos, el escucharles, el conocer, el saber, el por qué realizan la peregrinación o qué les ha acontecido, sucedido en la propia peregrinación, la transformación que sienten, que viven, pues ha sido un poco lo que me ha dado pie para escribir estos pensamientos. En cierto modo, estos pensamientos son pensamientos extraídos de ese contacto directo con el peregrino. Por eso decía que se trata fundamentalmente de un homenaje a los valores que los propios peregrinos portan y conviven o hacen que sean una convivencia vital, fantástica, en plena peregrinación hacia Santiago de Compostela. Es una pequeña sorpresa porque por fuera efectivamente parece un libro, pero una vez que lo abres descubres que en realidad es como una libreta, como un diario de peregrinación. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Los derechos humanos. Entre el dolor y la esperanza. Una producción de Claudia Alberto. Del 18 al 25 de este mes de agosto se celebra en la ciudad italiana de Rímini la 34ª edición del Meeting por la Amistad entre los Pueblos, organizado por Comunión y Liberación. El tema de este año es Emergencia Hombre.
Papa Francisco con la Lumen Fidei a las periferias de la existencia fue el tema de la cuarta jornada, en la que participaron entre otros José María Di Paola, conocido como Pepe, párroco de la Villa 21 de Buenos Aires, Argentina. Nosotros vivimos en los barrios, en las villas de emergencia, que quizás se los conoce más como favelas, ¿no?, en el mundo, y vivimos como un vecino más, y acompañamos la vida y el trabajo de la gente. Es un trabajo espiritual y social, ¿no?, donde las dos cosas van juntas, y es una forma de vivir el sacerdocio, y yo diría un carisma también que muchos sacerdotes de Buenos Aires hemos vivido de una manera especial en estos años, ¿no? Ya hace más de 40 años que el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia ha existido. Empezó siendo sacerdotes obreros al estilo de Francia, y después la misma gente de la villa, de la favela, le pidió al sacerdote que se quede a vivir en la villa y que sea un sacerdote como en cualquier otra parte, en otro barrio, ¿no? En cuanto a la elección de privilegiar una iglesia sencilla en la propuesta de valores espirituales y sociales, el padre Pepe nos dijo: Para nosotros lo más importante es darle una dimensión social a la vida espiritual, que no esté divorciado, por un lado lo espiritual y por otro lado lo social. Entonces, para nosotros es lo mismo celebrar la misa o bautizar y después acompañar y seguirlo en un comedor o en un aprendizaje de oficios o recuperando a algún joven de la droga. No hay una diferencia en la vida entre una cosa y la otra. Entonces, lo fundamental está en que lo espiritual se transforme en la vida cotidiana, en lo social. Ahí podríamos decir, sí, que la vida en la relación con los demás, con la sociedad, está implicada en la política, pero no en un sentido de partido, sino más bien de un impacto social del trabajo religioso. De hecho, las villas han demostrado que la espiritualidad es el motor de transformación de un lugar, ¿no? Lejos aquellos que decían que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Nosotros hemos constatado que la religión es el motor del pueblo para realizar las obras, ¿no?, en la vida social y política. Creo que nuestra admisión metida como un vecino más en estos barrios, en estas villas, en estas favelas, hace que aprendamos mucho de la gente con la que vivimos. Nos paramos frente a la realidad del pobre no solamente como alguien a quien tenemos que ayudar, sino como alguien que tiene que aprender del pobre. Y no está en la Biblia, es parte de nuestra fe, de la predicación de Cristo, del Antiguo Testamento también. O sea, el pobre tiene mucho que decirnos de Dios, y por eso la religiosidad de la gente es muy simple y no debemos complicarla. Tenemos que tratar de tomarla, de vivirla, primero nosotros los sacerdotes, y confiar en la gracia de Dios, ¿no? Y confiar más en la gracia de Dios más que en aquellas cosas que nosotros le querramos dar. Uno de los problemas que tenemos es la droga, pero bueno, el narcotráfico siempre busca esconderse en los lugares más favorables, ¿no? Es un negocio que lleva mucho dinero. Iniciamos un camino que tiene que ver con adelantarnos, así como ver a alguien que le ofrece droga a un chico o un arma, que nosotros podamos ofrecerle un camino un camino sano, y aquellos que ya cayeron en la droga poder ayudarlos a recuperarse. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus.